Gente, hoy hablaremos de personajes anti-vendehumos, es decir, de esos personajes que son lo opuesto a los vendehumos, personajes que parecían débiles o que no iban a hacer nada en la historia y acabaron o siendo extremadamente poderosos o con un papel en la obra muy impresionante. Y ya sabéis, darle me gusta, compartirlo, pero sobre todo el hype que viene muy bien. Desde el hechicero más cobarde hasta la mujer con más huevos en toda la ficción. Kusakabe, de Jujutsu Kaisen. Y es que este personaje es uno de los más peculiares de todo Jujutsu Kaisen, por varios motivos. Pero antes veamos un poco su personalidad. Y es que podríamos decir que Kusakabe destaca por ser un personaje algo cobarde. Un personaje que en general prioriza su supervivencia por encima de cualquier otra cosa. Por ejemplo, en el incidente de Shibuya intentó engañar a Panda para que se quedara con él y además evitó a toda costa acercarse a donde estaba Gojo, mintiendo a la Panda diciendo que a lo mejor aún había niños perdidos por ahí, que tendrían que rescatarlos y que no fueran directamente a donde estaba Gojo, ya que no se quería enfrentar a una maldición de grado especial, porque sabe que no tiene ninguna oportunidad contra maldiciones de este grado. Aun con esto, cuando de verdad necesita actuar, Kusakabe lo hará, como cuando salva a Miwa y compañía de Uzumaki de Kenjaku, con su estilo de combate, el nuevo estilo de sombras, del cual ya hablaremos más adelante, y el propio Kenjaku elogia la técnica de Kusakabe, y joder, es Kenjaku, no es un don nadie, pero no solo tiene momentos donde demuestra que es mucho más de lo que cree, sirvió como profesor de Itadori, ayudándole a recordar las técnicas de Sukuna y entrena en general a Itadori con el control de energía maldita. Es más, diría que es de los personajes que tiene un rol más de enseñanza de toda la serie, y técnicamente era profesor, aunque no lo veamos mucho en la escuela. Pero su momento más badass es cuando se planta delante de Sukuna, y con su dominio simple es capaz de cortar absolutamente todo lo que entre dentro de su dominio, siendo así capaz de defenderse de todos los golpes de Sukuna, y durante un tiempo sorprender al mismísimo Sukuna por cómo cortaba todo. Y joder, es Sukuna, el rey de los cortes. Que ese tío se sorprenda de tu técnica demuestra tu nivel. Pero algo muy importante de este personaje es que, a diferencia de los top tier del verso, no tiene una técnica innata, como los cortes de Sukuna o lo infinito de Gojo. Kusakabe no tiene nada de eso. Él domina el nuevo estilo de sombras, el estilo de combate de los débiles para enfrentar a los fuertes, además de ser un espadachín muy habilidoso. Básicamente las técnicas de Kusakabe se basan en el dominio simple y en el desenvaino de la espada, siendo la técnica más poderosa el desenvaino de la luna vespertina, que básicamente es la que utiliza contra Sukuna, ese dominio simple que aumenta la energía maldita de Kusakabe mientras nerfea las técnicas del enemigo que entran en su dominio. De manera automática puede cortar cualquier cosa que entre dentro de su dominio. Parece una técnica simple, pero si la analizas bien, es una técnica defensiva y ofensiva a la vez bastante buena. Pero si aún así no creéis que es un anti-vendehumos, los propios personajes de la obra nos confirman que lo es. A lo largo de la obra, Kusakabe se vende casi como poca cosa, pero tanto Nanami, Gojo o Mei Mei lo consideran como el hechicero de primer grado más fuerte. Bueno, Gojo matiza que quizá alguno de las familias principales podría superarlo, pero bueno, dejemos a Gojo de lado. Los demás personajes te lo venden como el hechicero de primer grado más poderoso y además el más amable. Sin duda, Kusakabe se merece estar por mucho en este video. Literalmente la definición de anti-vendehumos encaja perfectamente en él. Twice de Boku no Hero Academia. Hablemos del villano más leal. Mira, si me conocéis sabréis que no soy el mayor fan de este universo, pero si hay un personaje que me gusta, aparte de Endeavor, ese es Twice, ya que en este caso no solo hablamos de un personaje que cumplió su rol, un nivel de escritura bastante bien para lo que es un villano secundario, sino también en poder. Pero para eso, repasemos un poco la historia de Twice. Siempre tuvo bastante mala suerte, perdió a sus padres en la secundaria y además, como tenía pinta así de malandro, la gente lo juzgaba bastante mal. A los 16 atropelló a alguien con la moto, pero ojo, no fue culpa suya, él respetaba las normas de velocidad e iba más o menos atento, simplemente el otro saltó delante suya prácticamente. Pero su mala suerte no acaba ahí. El tipo que atropelló trabajaba para uno de los clientes de su empresa, uno de los clientes importantes, así que lo despidieron y acabó con prácticamente nada, y ahí empezó su decadencia. Comenzaría a usar su doble para clonarse a sí mismo, para poder hablar con alguien y no sentirse tan solo, sin nadie a su alrededor. Pero bueno, ya sabemos qué dicen. Una cosa es hablar tú solo en voz alta de vez en cuando, no pasa nada, no estás loco, tranquilo, pero mantener una conversación a lo largo del tiempo quizá indica algún problema. Y en el caso de Twice, mantenía muchas conversaciones con diferentes clones suyos, ya que no solo usaría los clones para hablar, sino también para cometer crímenes como robar y ese tipo de cosas. Pero claro, llegaría el punto de que no sabría quién es el real. Tantos clones durante tanto tiempo lo volverían completamente loco, y los clones empezarían a matar
matarse entre sí durante varios días, convirtiéndose en el último clavo en el ataúd de su cordura, al punto de que si no tenía su cabeza cubierta por algo, ya fuera una bolsa, una máscara, simplemente entraba en paranoia. Además, también tenía un pánico absurdo a recibir dolor, ya que si un clon suyo recibe daños relativamente graves, como dislocarse un hombro o romperse algo, desaparece. Y claro, él no estaba seguro de que él fuera el auténtico, pero por suerte conocería a Jiran, alguien que no solo lo trató como humano, sino que además le ayudó a unirse a la Liga de Villanos. Y sin duda para Twice, unirse a los malos le vino bien, irónicamente. No porque fuera malo, de hecho en gran parte Twice era alguien muy redimible, sino porque esta liga lo aceptó como era. Sí, era alguien excéntrico, un poco raro, con esos toques un poco bipolares, que al tío le faltaba más de un tornillo, básicamente. Pero la liga le hacía bien, sobre todo Toga, la cual juega un papel fundamental para que considera a Twice un anti-vendehumos, ya que en Toga Twice ve a alguien a la que no solo aprecia, porque lo trata con cariño y lo trata bien, sino también a alguien a que en cierta manera admira, porque a diferencia de él, ella se acepta más a sí misma. Sí, tiene sus problemas, quiero decir, en la Liga de Villanos están todo fatal, pero aún así ve cualidades en ella que desea para él. Por eso es sin duda a la miembro de la Liga que más quiere. Es por eso que cuando llega el arco del Ejército de la Liberación, Twice tendría su despertar gracias a Toga y al villano Skeptic, ya que Twice al encontrar a Toga básicamente muerta se pondría muy nervioso, completamente loco, y el villano aprovecharía esto, además conociendo su trauma, para atacarle con marionetas idénticas a él, reviviendo así su trauma al ver copias suyas. Pero irónicamente aquí el villano la cagó, ya que al romperle el brazo con copias suyas, Twice se daría cuenta de que él no es una copia, él es el real, porque no ha desaparecido al sentir ese dolor, desbloqueando así todo su potencial. Y bueno, todos sabemos lo que pasó. Miles y miles de copias de Twice convirtiéndose prácticamente en un ejército de un solo hombre, pasando de ser un villano secundario y bastante mediocre, porque solo servía para clonar a otras personas y hacer planes básicamente de no saber dónde está el cuerpo real y poco más, a ser el peligro principal de la Liga de Villanos, al punto de que un héroe como Hawks, uno de los mejores, se tuvo que infiltrar fingiendo interés no solo en unirse a la Liga, sino convirtiéndose en un amigo para Twice, dándonos una de las muertes más injustas de Boku no Hero, porque como dice Hawks, Twice no es una mala persona, simplemente el grupo que lo aceptó no eran de los buenos. Si alguien de los buenos hubiera fijado en él, quién sabe, quizá hubiera sido un gran héroe. En definitiva, no solo Twice cumplió de sobra su rol como villano secundario, teniendo un nivel de escritura bastante mejor que muchos villanos principales incluso de otras obras, sino que además pasó de ser un villano secundario al cual no tenías que tener miedo a ser uno de los mayores peligros, incluso por encima de los villanos principales durante algún momento. Sí, no muy largo, pero en gran parte no es un periodo largo porque hacen un plan aposta para matarlo, o al menos detenerlo. Es más, en la guerra final, uno de los principales problemas también es Toga, precisamente por tener sangre de Twice. Y no fue tanto problema porque estaba en sus temas lésbicos con Uraraka, que si no hubiera sido mayor problema. Y todo por la sangre de Twice. Sin duda, es un completo anti-vendehumos. Sokka de Avatar. Hablemos del personaje que lamentablemente muchas veces es opacado por otros grandes personajes de la serie, como puede ser Zuko o la cabra, el tío Airo. Pero Sokka consiguió demostrar algo muy importante, que pese a no tener ninguna cualidad especial, puedes llegar a hacer grandes logros si consigues mejorar poco a poco. Tengamos en cuenta que Sokka en esta serie sale de un punto muy malo para destacar, para demostrar su valor. Está en un grupo en el cual sus miembros son Aang, el avatar, básicamente el humano más poderoso en su universo, que puede dominar todos los elementos, puede recurrir a las memorias de sus vidas pasadas y sus consejos, siendo el eje principal de su mundo. Katara, su hermana, una maestra agua, que es verdad que al principio no era muy buena manejando el agua, pero era porque no había tenido ningún maestro. Al poco tiempo de tenerlo, era extremadamente poderosa e incluso usuaria del Sangre Control, su control más poderoso de toda la serie. El poder controlar a tus enemigos está bastante roto. O Toph, en principio una niña ciega que debería ser débil. Ni de coña. Con un talento absurdo para el Tierra Control. Tanto es así que es la creadora del subcontrol del acero. Y Sokka no tiene nada. Es un chaval inmaduro, muchas veces el alivio cómico y el payaso del grupo, y un machista. Y ojo, en este caso no uso la palabra a la ligera como mucha gente. De verdad, lo es. Pero Sokka demostraría que si quieres, poco a poco, haciendo introspección, puedes cambiar tus partes malas. Cambiando su actitud. Por ejemplo, al ser humillado por Suki, una mujer aceptó no solo que Suki era mejor guerrero que ella, sino que incluso se arrodilló y se disculpó para que Suki aceptara entrenarlo y así mejorar como guerrero y como persona. Pero no solo aquí demostró estar en continuo crecimiento como persona y guerrero.
Un gran ejemplo de esto es cuando, sintiéndose inferior por no ser de ayuda en muchas situaciones por su falta de poder, busca mejorar sus habilidades en la espada con el maestro Piandao, un gran espadachín de la Nación del Fuego. Pero si tenemos que hablar del mejor momento de Sokka, al menos en habilidades físicas, nos tenemos que ir al final de la serie, al demostrar su gran habilidad como artista marcial, que mientras tenía que salvar a Toph de caer al vacío al estar en los dirigibles, también tendría que derrotar a dos maestros fuegos, lanzándole a uno su boomerang y a otro su espada, perdiendo así sus dos armas, pero consiguió salvar a su amiga. Y algo que no he comentado, pero es un punto muy importante del personaje, es su ingenio. Es el personaje que elabora los planes a lo largo de toda la serie, algunos graciosos como el engaño de la tarta de cumpleaños, otros muy técnicos, muy especializados. Es básicamente quien elabora todo el plan de la batalla durante el eclipse, sabiendo que en ese momento la Nación del Fuego estará débil, estará indefensa, y básicamente todos los planes o los grandes planes son suyos. Sin duda, Sokka demostró que aun partiendo del punto más bajo puedes tener grandes logros, usando su ingenio, usando su habilidad y sobre todo mejorando poco a poco como persona, dándonos así uno de los mejores desarrollos de toda la serie de Avatar, que lamentablemente queda muy opacado muchas veces por la redención de Zuko, pero bueno, también se entiende. Kazumi Orochi de Baki, y la verdad es que Kazumi podría haber sido perfectamente el mayor vendehumos de toda la serie de Baki, porque hay un momento que madre mía cómo está el pobrecito, pero se redimió. La primera vez que lo vemos es muy probable que te caiga mal, es básicamente un tío muy arrogante, muy crecidito, casi una especie de bully, y tiene una especie de papel de villano entre muchas comillas en el torneo de la arena clandestina. La cosa es que tú esperas que tenga un gran papel, principalmente por dos motivos. Una, por la arrogancia del personaje, se vende como el número uno, como que su karate es el mejor arte marcial, y si tú te vendes como un grande, debes cumplir tu papel, cosa que no hizo y casi lo pone en un papel como vendehumos. Es más, en el propio torneo incluso llega a pelearse contra Baki, pero pelearse de verdad, en plan que Baki le tenía asco por su actitud. Y el otro motivo por el cual crees que Kazumi Orochi va a tener un gran papel es porque es el hijo adoptivo de Doppo Orochi, el asesino de tigres, pero su papel en el torneo no es muy bueno. Es más, el propio Doppo tiene un papel mucho mejor. Pero repasemos un poco el papel de Kazumi. Sí, ganó a Roland, pero este es un personaje de estos de relleno porque si no, los números del torneo no daban. Después es cierto que ganó contra Hanayama, pero seamos sinceros, no lo merecía del todo. Si Hanayama hubiera querido, después de la patada giratoria más empezar el combate, te hubiera ganado, pero ya sabemos cómo Hanayama se esperó a que se levantara. Y la verdad es que Kazumi tendría que haber caído ya con unos cuantos golpes de Hanayama, porque Hanayama era físicamente muy superior a Kazumi, pero bueno, al final con un poquito de ayudita del guión, Kazumi pasó al siguiente combate, en gran parte gracias a sus golpes match, esos golpes que llegaban a match 1, a la barrera del sonido. Pero en su siguiente batalla contra Red Chukayo fue turbo humillado, de un solo golpe destrozó completamente el karate, demostrando que el Kenpo chino era muy superior. Y lamentablemente Kazumi no tendría su redención después de esto, todo lo contrario, el personaje no pararía de caer aún más bajo. Por ejemplo, en el arco de los reos se convirtió en el alumno de Kato, uno de los personajes más inútiles de todo Baki. Literalmente no ha hecho nada durante toda la obra. Si queréis saber más sobre eso, os recomiendo veros este vídeo de aquí. Tú imagínate lo que es convertirte en alumno de Kato. ¿Y por qué hizo esto? Pues para aprender esas técnicas de calle, es decir, jugadas poco honorables, utilizar armas y este tipo de cosas, ya que según Kazumi solo el karate no era suficiente. No es que sea una opinión mía que Kazumi cae demasiado bajo. El propio Yujiro Hanma le deja claro al inicio del arco de Pickle que nadie se lo toma en serio, ni siquiera su padre, y Doppo no es capaz de desmentir esta afirmación. Pero sería en este mismo arco en el cual tendría su redención y Kazumi pasaría casi de ser un personaje vendehumos a todo lo contrario. Al buscar enfrentarse a Pickle se toma el karate en serio, creando sus golpes más característicos, sus golpes más especiales, que son los que superan la barrera del sonido, esta vez por mucho, esos golpes que son prácticamente látigos, gracias en parte por el poder de la imaginación. Sí, ya sabéis que en Baki el poder de la imaginación es canon, incluso ayudado por Kaku Kayo para llegar a ese nivel, con algunos consejos, dándonos una pelea magnífica contra Pickle, con unos golpes impresionantes que sacudieron todo el estadio, con todos los alumnos de su padre mostrando un gran respeto y hasta el propio Pickle a la hora de comer aquel sagrado brazo orando por él. Lamentablemente después de eso hemos tenido pocos momentos de este personaje, en gran parte porque se quedó medio inválido, al menos para las artes marciales, pero ojo, esto no es para siempre, ya que su amada Red Chukayo antes de irse de este mundo le dejó un bonito regalo. Yo ojalá algún día Itagaki haga un arco o permita un spin-off, teniendo en cuenta que incluso el hermano de Kazumi tiene un spin-off en el cual sea Kazumi aprendiendo Kenpo chino, porque le quedaría perfecto como arco del personaje, pero esto ya son simplemente deseos míos. Pero sin duda Kazumi se redimió y pasó de ser un vendehumos a todo lo contrario.
contrario. Por eso he decidido ponerlo aquí. Pasemos al siguiente. Perrito, del gato con botas, el último deseo. A ver, para que quede claro, aquí no estamos hablando de escalas de poder, sino de su rol y su papel en la película, ya que Perrito es de lo mejor de esta cinta, y eso es mucho decir, teniendo en cuenta el pedazo de papel del gato con botas, la muerte o incluso de personajes secundarios como los osos y ricitos de oro. Bueno, y en general todos los personajes de la obra. Pero vamos a lo importante. Como todos sabréis, dentro de las películas pensadas para un público familiar, se suele meter al personaje mascota, al personaje lindo, que sirve muchas veces para que los niños quieran ir a ver la película porque hay una cosita bonita en pantalla, o incluso para vender merchandising. Seamos sinceros, funciona y funciona muy bien normalmente. Es algo que lleva toda la vida haciéndose. Y cuando ves a Perrito, te esperas simplemente que sea el personaje lindo del grupo, el toque mono, el toque alegre de la película. Eso sí, en el caso de Perrito, esto no es para nada así. El personaje es mucho más que eso, aunque sigue siendo completamente mono. Por eso, empecemos hablando de su historia de origen. Perrito nace, según él, en una familia de bromistas, a la que le gustaba jugar al escondite, y lo dejaban por ahí tirado y Perrito tenía que ir a buscarlos. Pero él siempre los encontraba, hasta que un día lo metieron en un calcetín con una piedra y lo tiraron al río. Por suerte, Perrito saldría de ahí, y además, como él dice, se ganaría un suéter. Aun con estas, Perrito decidió no llenarse de odio, no ir por el camino del mal, sino todo lo contrario. Él buscaría ser un perro de terapia. Por cosas de la vida acabaría en la casa de la loca de los gatos, no la de los Simpson, pero al fin y al cabo loca de los gatos, y ahí conocería al gato con botas, iniciando su aventura. Para no resumir toda la película, hablemos de los momentos donde Perrito demostró que no solo estaba para ser lindo. Uno de los primeros momentos es cuando Perrito deja claro que él no quiere ningún deseo, ya tiene todo lo que quería. Dos amigos, una aventura, y que sí, quizá lo único que quiere es ser un buen perro de terapia, pero todos sabemos que eso ya lo es. Y aunque Gato y Kitty no se tragan que alguien pueda ser así, Perrito demuestra que lo es completamente. Pero si tenemos que hablar de momentazos de Perrito, uno es cuando el gato huye al escuchar el silbido de la muerte, la melodía del fin, y estando en un ataque de pánico, Perrito simplemente apoya su cabeza en él, lo ayuda a relajarse y escucha su historia, su miedo a estar en la última vida, demostrando así que sí, no solo es un buen amigo, sino que también es un buen perro de terapia. Pero este no es el único momento donde Perrito demostraría ser un gigachat. Cuando entran al bosque con el tema del mapa, que el mapa básicamente cambia el entorno según la persona que lo sujete, el único que tiene un mapa tranquilo, sin nada sangriento, con lava o con cosas malas, es Perrito. Pese a toda su vida de mierda, el escenario de Perrito son flores. Sí, flores que te pueden comer, pero si simplemente las hueles, si disfrutas el momento, disfrutas el viaje, no te harán nada. Si tenemos que hablar también de momentos, tenemos que hablar del final. Al final de toda la película, sería Perrito quien demostraría al gato que una sola vida es más que suficiente, si sabéis vivirla bien, que no hace falta tener 9 vidas, con aprovechar una es más que suficiente, además de ser pieza clave para derrotar al Jack Horner gigante con la técnica de los ojitos tiernos. Perrito es el amigo definitivo, un personaje que simplemente tenía que ser bonito y estar ahí, terminó siendo la putísima cabra de toda la película, y un ejemplo de cómo hacer un personaje amable sin caer en lo insoportable. Siendo sinceros, es un personaje que para mí cumplió tan bien su rol que lo considero un anti-vendehumos. Pasemos con el gordo en pañales. Smeargle, de Pokémon. Un Pokémon bastante peculiar, pero tranquilo, no te preocupes. Igual que en la parte 1, lo explicaré para que todo el mundo lo entienda. Es un Pokémon con estadísticas de puta mierda. Son 250 estadísticas base, sumando todas las estadísticas. Hay Pokémon que tienen más estadísticas en una sola que este tío. Incluso Pokémon como Rattata o Jigglypuff tienen mejores estadísticas. No por mucho, pero mejores. La cosa está en que esos Pokémon son la primera línea evolutiva. Este ni evoluciona. Y bueno, muchos diréis, entonces tendrá una habilidad muy buena, muy rota, y por eso esto llega a ser buen Pokémon en el competitivo. Pues no, tiene ritmo propio, que básicamente evita ser confundido. No es la gran cosa. Experto, que esta sí que es buena, porque potencia los ataques con menos de 60 de potencia. Esta es la habilidad de Scizor. Básicamente los ataques de prioridad de Pokémon pues los hace mucho mejores. Pero Smeargle no va a pegar. Quiero decir, su ataque es una mierda. Da igual que pegue. Y diréis, bueno, pues su habilidad oculta será la polla. Bueno, la polla no sé si es. Ludópata es un rato. Básicamente su habilidad es Veleta, que lo que hace es subir una estadística por 2, pero una te la baja. Sí, te sube más de lo que te baja, pero esta estadística es aleatoria. Quizá te estás bajando la velocidad, que es lo único de lo cual te vas a preocupar para atacar primero. Así que imagínate. Bueno, y si tiene malos stats y habilidades regulares, ¿qué tiene de bueno? Esquema, el mejor ataque de todo puto Pokémon. Básicamente copia el último movimiento usado por el objetivo y este movimiento reemplazará a Esquema, incluso después de finalizar el combate. Que si lo hace bien y te lo trabajas un poco, Smeargle puede aprender prácticamente cualquier ataque del juego, salvo algunas excepciones. Que sí, que le puedes poner los ataques que quieras, creando así uno de los mejores Pokémon de apoyo de toda la historia, centrándose principalmente en los ataques que duran al rival. Y vamos a hablar
de una de las estrategias más guarras de toda la historia, teniendo su reinado de terror cuando apareció Darkrai y su ataque característico, Brecha Negra, ya que a diferencia de otros ataques de dormir, este duerme a los dos Pokémon rivales, que imaginaros que el turno empieza con Smeargle utilizando Brecha Negra y durmiendo a los dos Pokémon rivales. Ya está, has ganado el combate o prácticamente lo has ganado, llegando al punto de que incluso llegó a ganar un mundial. Pero esto no se queda solo aquí. Esta estrategia era tan guarra y estaba tan rota que tuvieron que nerfear. Al principio nerfearon un ataque Brecha Negra, bajando su precisión de 80 a 50. Y yo os puedo asegurar que un ataque de 50 de precisión de Pokémon, eso va a fallar más que una escopeta de feria. Y después incluso impidieron que Smeargle aprendiera Brecha Negra. Y diréis, bueno, ya no es un anti-vendehumos, lo mataron. Pues no, es verdad que no está en su mejor momento, pero incluso años después se ha seguido viendo a Smeargle. Aún lo puedes ver de vez en cuando, ya que con el tiempo salieron más ataques de apoyo, como esporas, sorpresas, señuelo, pasta guardia, o incluso estrategias guarras como utilizar el shuriken de agua, pegárselos a Archaduron y que ésta aumente su defensa al máximo y sea un auténtico monstruo. Sí, también existen estrategias así. Así que, ¿qué queréis que os diga? Con un Pokémon que tiene peores estadísticas que algunos Pokémon en su primera línea evolutiva haya ganado algún que otro mundial de Pokémon, sin duda para mí es completamente un anti-vendehumos. El señor Ping de One Piece. La primera vez que ves al señor Ping, la verdad es que no esperas mucho de él. Quiero decir, es un tío gordo, en pañales, con un gorro de bebé y un chupete. Parece una especie de fetichista de estos raros que te puedes encontrar en internet. Es verdad que esto es One Piece y aquí los personajes con diseños extravagantes hay a patadas, pero el señor Ping destaca bastante. Aún así, el señor Ping no solo acaba cumpliendo lo que respecta a poder, sino que incluso como villano, no secundario, sino secundario de secundario, acaba teniendo una historia bastante buena. No por nada, la pelea del señor Ping versus Frankie, pese a no ser la mejor en coreografía, a día de hoy es muy recordada. Así que empecemos por su historia. Un día conoció a Rusian, una mujer hermosa de la cual se enamoró perdidamente. Tuvieron un hijo, Gimlet. Lamentablemente, al poco tiempo, debido a una fiebre, el niño fallecería. Y para ponerlo peor, él no apareció, porque estaba en su trabajo. Según lo que quería Rusian, era ser banquero. Aunque obviamente esto era mentira, ya que él era un pirata. Por eso no pudo volver a casa. Y para poner peor las cosas, Rusian se enteraría de esto, de que no era banquero, sino que era un pirata. Esto provocaría una discusión horrible, que Rusian huyera de casa, lamentablemente en una noche de tormenta, y todo acabaría con un trágico final, ya que una avalancha de tierra la aplastaría. Y sí, la esposa no murió en el acto, pero quedó en un estado vegetal, prácticamente sin reaccionar a nada, hasta que el señor Ping se vistió con ropa de su hijo, concretamente el gorro ese de bebé. Por primera vez, Rusian sonrió, así que sin importarle qué digan los demás, incluso sus compañeros de piratería, cada vez vestiría más ropa de bebé para alegrar a su mujer, porque es lo que un hombre hace. Y por ese motivo, aunque su esposa ya haya fallecido, él sigue vistiendo así, para que el día de mañana, si puede verla en el cielo, Rusian vuelva a sonreír. Ya con esa historia, seguro que se ganó el corazón de muchos cuando nadie lo esperaba. Pero si hablamos de poder, tampoco lo hizo mal. De primera, su estilo de combate es muy macho, el más macho de todo One Piece. Él no esquiva, él golpea y tanquea hostias. Y por suerte se encontró al rival más macho posible, Frankie, convirtiéndose en una pelea de pura resistencia. Y quien aguantara más golpes, ganaría. Y aunque es verdad que el señor Ping tiene una fruta, la Sui Sui, esta fruta no es de combate, o al menos no es de combate directo. Es una fruta paramecia que le permite nadar por el suelo y los muros. Y eso va bien para infiltrarse y atacar por la espalda, quizá para esquivar golpes, pero teniendo en cuenta su estilo, la verdad es que esta última parte da igual. Lo que quiero decir que fue la pura fuerza del señor Ping lo que consiguió dañar a un cyborg tan tuneado como Frankie. Incluso el tío tenía bastante cabeza. Hay un momento que básicamente lo pilla por las espaldas, lo levanta por los aires decenas y decenas de metros y le hace un suplex para pegarle en la parte de la espalda, porque sabe que Frankie por la espalda sigue siendo humano. Así que incluso dentro de esa apariencia tan infantil, el tío piensa lo suyo. Lamentablemente para él se está enfrentando a uno de los Mugiwara, así que Frankie acabaría tanqueando más golpes, pero aún así le dejaría claro una cosa, que el día de mañana, si se vuelven a ver, se tomen una copa juntos y le cuente la historia de esa mujer. Sin duda el señor Ping no será el personaje con el mejor diseño, pero tiene una historia de origen brutal. Nifty, de Happy Hotel. Y es que mucho se ha hablado de que si Alastor es un vendehumo, si ahora ya no lo es porque lo tenía todo planeado y ahora es la putísima cabra, pero poco se ha hablado de Nifty y de lo rota que está la enana uniojo de las pelotas. Hagamos un pequeño repaso. Nifty se nos presenta como la mucama, sirvienta del hotel, cosa que podríamos decir que no se le da muy bien, como nos deja claro en su canción A Limpiar de la segunda temporada. Sí, será la reina cucaracha, pero el hotel sigue lleno de mierda, de jeringuillas y de todo lo malo. Pero a lo
importante, en la temporada 1 no hace mucho a lo largo de la serie. Sí, está loquita, es la típica amiga que cuando vas de discoteca, vas de fiesta, tienes que cuidar porque si no acaba a hostias con alguien. E incluso en la guerra final la tratan así, como la loquita, diciendo que se dedica a apuñalar a ángeles, cosa que se toma muy literal, ya que en más de una ocasión intenta apuñalar a Angel Dust. Y lo que apuñala básicamente durante toda la pelea final son cadáveres, hasta que llega el final. Y a diferencia de Alastor, se papea a Dan, que sí, por la espalda, con a Dan debilitado, se roba la kill, podríamos decir, pero bueno, ella es quien mata a Dan. Ahora bien, en la temporada 2 es cuando cambia y mucho. Es la primera en darse cuenta de que Alastor está en peligro. Va a toda la velocidad del hotel, pilla a Hash, lo levanta y va corriendo a ayudarle, y le da una muy buena pelea a Valentino, siendo este un Overlord y de los que parece relativamente poderosos, que técnicamente los Overlord deberían ser mucho más poderosos que los pecadores, aunque es verdad que Valentino está un poco cegato, como nos dejan claro en la serie. Pero es sobre todo con el final de la segunda temporada, en el capítulo final, donde Nifty demuestra su poder, ya que tuvo que pelear contra Velvet, una Overlord. No solo pelear, sino además proteger a Baxter, que ya digo, es verdad que Vox nos había dicho que Velvet es Overlord desde hace poco, no será de las Overlord más poderosas, eso es bastante obvio, pero eso no quita que Nifty la derrota humillándola, tirándola por la ventana mientras protegía a su novio. Bueno, no son novios oficiales, pero no me jodas, lo van a ser. Para rematar, podemos ver que Nifty probablemente fuera un Overlord, porque junto a los Overlord usó su magia poder para detener la máquina sobrecalentada de Vox, al igual que Hash, de él sí que sabemos que anteriormente fue un Overlord, así que Nifty probablemente también. Es sin duda un anti-vende humo con todo su derecho. A esta tía, si en algún momento Bucky o Charlie o alguien le ordenan matar a Dios, sin ningún tipo de dudas, lo intentará por lo menos y probablemente lo consiga. Murkrow, sí, el Pokémon. Vamos a hablar un poco de competitivo de Pokémon, pero tranquilo, aunque no sepas nada, entenderás perfectamente lo que te voy a decir, ya que lo voy a explicar de manera muy sencilla. Murkrow fue un Pokémon introducido en segunda generación, y si sabéis un poco de Pokémon, sabéis que la segunda generación tuvo un problema con esas líneas evolutivas que no estaban acabadas, que más adelante acabaron recibiendo su evolución, y la gran mayoría en cuarta generación, como puede ser Gligar, Sneasel o el propio Murkrow, el cual evolucionaría en Honchkrow. Pero ¿sabéis lo gracioso? Que a nivel competitivo Murkrow es mucho mejor y se ha llegado a utilizar mucho más, incluso en generaciones actuales, que su evolución. Ahora bien, tú ves las estadísticas de Murkrow y obviamente son mucho peores que las de Honchkrow. Quitando la velocidad, todo lo demás es bastante bajo, sobre todo las defensas son horribles, de 42 las dos, que mata casi cualquier cosa. Pero aquí pasan dos cosas muy importantes. Existe un objeto llamado mineral evolutivo, que básicamente aumenta tus dos defensas, física y especial, un 50%, sin darte nada negativo a cambio como otros objetos del juego, pero debe llevarlo un Pokémon que no esté en su última fase evolutiva. Por eso Pokémon como Chansey o Porygon 2 han llegado a brillar más que sus evoluciones. Pero Murkrow, aun con este objeto, tiene estadísticas muy malas, no como Chansey o Porygon 2. Porygon 2 es un tanque del Avermo, pero Murkrow no tiene stats muy locos, y recordemos que el ataque de desarme te quita los objetos, y además si llevas un objeto te hace más daño. Pero Murkrow, cuando evoluciona, no solo pierde velocidad, también una de las habilidades más rotas del juego, Bromista. ¿Pero qué hace esta habilidad? Básicamente da prioridad a todos los ataques de estado del juego. Un ataque de estado son esos ataques que no hacen daño: danza espada, danza dragón, ataques que invocan el clima, entre otros. Y Murkrow tiene uno de los mejores ataques de estado del juego, sobre todo para combates dobles, para VGC, el formato competitivo de Pokémon. Viento Fin, un ataque que duplica la velocidad de tus Pokémon durante 4 turnos. Eso hace que Murkrow duplique casi siempre la velocidad del Pokémon aliado. Bueno, la suya también, pero la importante es la del aliado, ya que con la habilidad él va a atacar casi en todos los casos primero. Además es tipo siniestro, y dicho tipo tiene una interacción interesante precisamente con su habilidad Bromista. Si un Pokémon con esta habilidad lanza un ataque de estado contra Murkrow, no le afectaría debido a que el tipo siniestro es inmune a esta habilidad, cosa que es muy buena porque es inmune a las mofas. Mofas es un ataque en Pokémon que lo que hace precisamente es que no lances ataques de estado, tengas que lanzar ataques directos para golpear, un terremoto, para que me entendáis. Así que Murkrow evita completamente esto. Además aprende día soleado o danza lluvia, por lo tanto en equipos climáticos puede tener un rol interesante, o incluso niebla, que sirve para bajar las estadísticas que se haya subido el rival. Y ojito, este cuervo de mierda puede llegar a pegar más de lo que parece, ya que aprende juego sucio, y como dice el nombre es bastante guarro, ya que pega utilizando el poder del ataque del enemigo, el ataque físico. Vamos, que aplica la de Shibukawa y utiliza la fuerza del enemigo en su contra. ¿Y qué quieres que te diga? Seguramente cuando ves a Murkrow, ves sus estadísticas y ves que incluso tiene una evolución, jamás pensarías que este Pokémon ha llegado a ser utilizado varias veces en VGC, teniendo un rol más o menos importante.
depende del momento y qué Pokémon estén activados o no, pero llega a ser un muy buen usuario de Viento Fin, y ni siquiera siendo una etapa evolutiva final, y eso dice mucho de él. Y además seguro que no esperabais un puesto como este, pero pasemos al número 1, Carol, de The Walking Dead. Obviamente hablamos de su versión de la serie, ya que la del cómic no tiene nada que ver. Si no recuerdo mal, la del cómic le propone un trío a Lori con ella y Rick o algo así, era así. La Carol del cómic era un poco rara, pero si hablamos de su contraparte de la serie, santa madre. Carol empieza con ese rol de mujer sumisa, lamentablemente porque tiene un marido maltratador. Por suerte para todos, el marido no duraría mucho y acabaría siendo comido por los caminantes en la primera temporada, pero aún no vendría el momento de brillar de Carol. Tristemente, para salir del pozo, primero debes tocar fondo, y eso sería con la muerte de Sofía, su hija. Pero incluso antes de ver el cadáver, ella en el fondo ya sabía que estaba muerta, porque no había sido lo suficientemente fuerte para defenderla. Pero es aquí donde empezaría el cambio. No de la noche a la mañana ganaría un power up, no, esto no es anime. Fue poco a poco. Le enseñaba a disparar, le dieron trabajos fuera de su zona de confort, ya no estaba simplemente limpiando y ayudando, no, iba poco a poco haciendo cosas más peligrosas, se acostumbró a la muerte, estaba empezando a adaptarse al mundo de The Walking Dead. Pero a diferencia de Rick, que tuvo que escoger el papel de líder, o Daryl, ese rol de independiente que en realidad es un protector del grupo, Carol tuvo el peor papel de todos: hacer lo que haga falta para la supervivencia, lo que haga falta, convirtiéndose en uno de los peores monstruos de este universo, pero a la vez necesario. Vamos con algunos ejemplos para que me entendáis. Algunos son momentos lógicos, como cuando están en la cárcel, ya un periodo de paz, y tienen bastantes niños. Técnicamente Carol les estaba enseñando historias y cosas comunes, pero en realidad les estaba dando clases de cómo utilizar los cuchillos, cómo apuñalar, cómo cortar y esas cosas, por mucho que los padres a lo mejor no quisieran. Ella sabía que les tenía que enseñar a sobrevivir, a no ser como su antiguo yo. Pero hay momentos donde quizá fue demasiado. Durante la etapa también de la prisión, dos personajes, Karen y David, tienen síntomas de una enfermedad contagiosa, y sin pensarlo dos veces, Carol, sin que nadie se diera cuenta, bueno, casi nadie, los mata y los quema para que no se extendiera la enfermedad. Aún así, la enfermedad se extendió bastante, y puede parecer cruel, pero en un mundo sin prácticamente médicos, donde cualquiera que muera puede convertirse en un peligro, a veces hace falta gente así. Pero si tenemos que hablar de frialdad, hablemos del momento de las flores. Sin duda, uno de los capítulos donde vemos a la Carol más cruel, pero a la vez entendible, es cuando mata a Lizzie, una niña no muy mayor, de un disparo. Y aunque parezca algo atroz, hay que entender que esta niña pensaba que los caminantes no eran malos, que podías jugar con ellos. Incluso acabó matando a su hermana porque creía que volvería como caminante y no pasaría nada. Y sabiendo que en su grupo en aquel momento estaba Judith, un bebé, la hija de Rick, hizo lo que tenía que hacer. Pero Carol no son solo momentos éticamente cuestionables. Esta mujer es lo más gigachat de toda la serie. En uno de los peores momentos para nuestros protas, en la terminal, cuando todo parecía perdido, estaban encerrados en una especie de vagón de metro, de vagón de tren, no tenían armas, estaban rodeados por unos caníbales. En ese momento apareció el ángel de la guarda. Carol, a la que anteriormente Rick había echado por lo que había hecho con Karen y David, los salvaría a todos, provocando una explosión de un tanque de gas para distraerlos, para que los caminantes entraran. Se ocultó entre caminantes, mató a todos los que hizo falta, todo para salvar a los suyos. Y ni hablemos de su papel en Alejandría, fingiendo ser una mujer que no dañaría ni a una mosca para ganarse el cariño de la gente y sacar información. Es que la putísima Carol es un todoterreno, se puede infiltrar, te puede acabar con una squad ella sola, lo puede hacer absolutamente todo. También tiene momentos de decadencia donde el personaje ya no puede aguantar más, ha hecho tanto daño, ha perdido a tantos, que obviamente incluso alguien como Carol se derrumba. Pero es que es un personaje del cual no te esperabas absolutamente nada al empezar la serie. Es el típico personaje que muere, de hecho debería haber muerto si hubiéramos sido más fieles al cómic, pero no, hizo todo lo que tuvo que hacer y más para salvar a los suyos. Y podría nombrar 1000 momentos más de los que tiene Carol, ya sea su relación de amistad con Daryl, con Ezequiel, todo el conflicto que tiene con Morgan. Es sin duda un personaje con tantos momentos, del personaje que no te esperabas nada, y fue probablemente de los que más se adaptó al mundo zombie. Sin duda se merecía estar en este top. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ya sabéis, like, suscribiros y todo eso que se suele decir. Adiós.